Buenas tardes, buenas noches, para algunos ya de la tardecita. Un evento más, un momento más de intercambio en estos 100 años del nacimiento del tan querido y recordado Paulo Freire, con todas sus enseñanzas, con todo su legado, con todo su compromiso, también con toda la criticidad que podemos tener ahora a la distancia, en el tiempo, de lo situado en los distintos momentos históricos en que vive hoy nuestro país, en el que vivió en otras épocas, y por supuesto también querido país hermano Brasil. Hoy contamos en la mesa con queridos compañeros, y además de la mesa a la distancia, con otro querido compañero que va a participar conjuntamente con Mariana en un intercambio que ellos dicen que sale muy bien. Esto desde acá, la presencialidad y la virtualidad. Pero bueno, esperemos que sí, confiamos en que sí. Decirles que nos acompañan y antes que eso agradecerles la presencia a Mariana, a José Luis a la distancia y a Limber, que está también en la mesa. Mariana Sarni. Mariana es doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, es profesora adjunta del Departamento de Educación Física y el Deporte y del Departamento de Prácticas Corporales del Instituto Superior de Educación Física de la UDELAR. Corresponsable de los grupos de estudios de políticas educativas, formación docente, educación física y prácticas de enseñanza. Gracias, Mariana, por tu presencia y muy bienvenida. Y como les anticipé, José Luis a través del Zoom, José Luis Corvo, que es compañero licenciado en Educación Física en el ISEF UDELAR del año 2001, posgrado en Didáctica de la Educación Superior, Centro Latinoamericano de Economía Humana en el año 2017, magíster en Didáctica de la Educación Superior en el CLAE en el año 2019, docente de la Universidad de la República, en el CURE, ISEF también, integrante de la línea Políticas Educativas y Formación Docente, Educación Física y Prácticas de Enseñanza, adscripto al Grupo de Investigación sobre la Educación Física y su enseñanza, director coordinador de Educación Física del Consejo de Educación Inicial y Primaria, ANEP, hoy Dirección General de Educación Inicial y Primaria. Y contamos también con el gusto de tener al maestro, compañero Limber Santos, especializado además en Educación Inicial, licenciado en Ciencias de la Educación, magíster en Educación, Política y Sociedad, magíster en Enseñanza Universitaria, candidato hoy por la Federación Uruguaya del Magisterio y en el marco de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay y del PIT-CNT, a ocupar uno de los lugares al Consejo Directivo Central de la ANEP. Así que bienvenidas, bienvenidos a todas y a todos, y vamos a darle la palabra a Mariana y a José Luis, que en esto va a estar bueno escuchar este ping-pong entre el compañero y Mariana también. Bueno, muchas gracias. Disfrutemos, gracias. Adelante. Bueno, gracias a todos y a todas por la invitación. Para nosotros, con José Luis y con todo el grupo de estudios, es un tema de Paulo Freire que nos ha convocado desde muy jóvenes, desde estudiantes, en mi caso de la universidad, y bueno, para mí es un gusto estar acá, y aparte al lado de Limber, que hace bastantes años que lo vengo leyendo, así que bueno, para mí es un gusto realmente. En primer lugar, nosotros nos organizamos de esta manera con José Luis. Él va a arrancar a presentar la temática de Paulo Freire, y yo voy a intentar de alguna manera buscar un recorrido de los miles que podemos buscar con Freire, que es trabajarlo desde la educación física. En algún punto en estos últimos 30, 40 años, de lo que ha sido la formación de profesores y profesoras en el marco del pensamiento de Paulo Freire.
Así que, si les parece, arrancaría José Luis. Tenemos una presentación, vamos a ver si les sale. Él estaría presentándola por allá y yo charlándola después por acá. Bueno, muchas gracias Mariana, Elvia y Limber. Primero que nada, gracias por la invitación. Bueno, en este caso me llegó por Mariana, pero a nosotros nos pone contentos estar conversando profes y maestros juntos después de que tanto tiempo hemos intentado por todos los medios acercarnos y bueno, creemos que ahora es el momento y un momento de repente bien interesante para encontrarnos lo más unidos posible. Me disculpo en segundo lugar por no estar presencial, pero bueno, yo estoy acá en San Carlos y se me dificultan el desplazarme de repente. Y lo que voy a comenzar presentando responde un poco casi que a un recorrido de vida mío en relación a Freire, ¿no? Como decía Mariana, nosotros venimos leyendo a Freire y Freire se acercó a nosotros desde que éramos estudiantes y en el caso mío, cuando conocí a Freire, tenía un recorrido teórico que hoy es muy diferente. Hice una primera lectura y una primera entrada a Freire con unos ojos que no son los ojos que hoy tengo. Y bueno, esto de la celebración de Freire me llevó, a raíz de la invitación para participar en otra actividad que hubo hace un mes en Rivera, de hacer una relectura de Freire a la luz de sus principales referentes teóricos. Entonces, bueno, fue particularmente lo que hice, lo que les voy a contar hoy que hice, que es poner a dialogar a Freire y los principales conceptos de Freire con los principales referentes teóricos que el mismo Freire menciona. Sería imposible abordarlos a todos, pero básicamente ahora les voy a compartir la presentación, ya se las voy a estar compartiendo. Voy a intentar primero que nada no aburrirlos, no es la misma presentación que llevé en ese momento para Rivera, porque el auditorio era diferente, era gente que era mucho más de la filosofía, y de repente buscaba otra mirada sobre Freire que particularmente no es la que vamos a buscar nosotros hoy, pero el mensaje que quiero dejar en primer lugar a partir de esta lectura es que, bueno, que Freire en sus textos es muy fácil de acceder para todos nosotros, que es una lectura ágil y amena, pero que no por eso es una lectura que presente contenidos que puedan llegar a ser superficiales, sino que hay una profundidad filosófica en el pensamiento de Freire, que es la que voy a intentar traer acá, y muchas veces, como sucede en filosofía, para profundizar en el pensamiento de alguien es necesario recurrir a sus textos fuentes. No quiero decir con esto que desconozca la originalidad del pensamiento de Freire, ni la necesidad de pensar en lo que Boaventura llama las epistemologías del sur, o el propio Dussel, ¿no? Sino en la necesidad de releer muchas veces las fuentes para conocer en profundidad los elementos de, en este caso, Paulo Freire. Entonces, voy a intentar ser lo más rápido posible y comenzar acá. Ahí va. Y bueno, como les decía, tomé como punto de partida esa frase de Freire, hice una relectura de sus textos, particularmente ahora en los últimos 3 meses leí 6 de los que para mí son sus principales libros, casi que uno detrás del otro, y bueno, para mí hay un recorrido de Freire, hay un primer Freire que desde una perspectiva filosófica conserva todavía, al igual que alguno de sus referencias, algún elemento que puede ser considerado idealista. Y hay un segundo Freire que, para mi gusto, tiene una autocrítica sobre sus propios textos y que vuelve a retomar elementos mucho más materialistas, y ahora voy a explicar por qué. Entonces, básicamente lo que dice Freire ahí es que la forma en que él había vivido y las relaciones de las que él había participado, de alguna manera habían configurado ciertos estados de conciencia que habían generado en él una mirada particular del mundo que lo llevaron a formarse y a trabajar de la forma que trabajó. No obstante, dice Freire, hay una necesidad de complementar de forma teórica esa lectura que se hace sobre las prácticas. Y en este sentido, él cita a sus principales referentes, que para el caso son Marx, Lukács, bueno, todos los que aparecen ahí. Lo que hice yo particularmente, y a partir de la relectura, fue tomar los primeros 4, que entiendo que no es azaroso que él los ponga en ese orden,
y que entiendo también son los que más aparecen en sus textos, por lo menos en los que, desde mi perspectiva, en este caso son los textos centrales. De esta forma mostraré, de alguna manera ya desde una perspectiva más filosófica, que Freire presenta en sus textos un humanismo materialista, o un humanismo material, y que esta es una de las posibles lecturas para leer el pensamiento de Paulo Freire, si bien, bueno, hay otras corrientes que de repente lo asocian más con el existencialismo, o con un humanismo, o con algún tipo de humanismo que se presenta de repente en la primera etapa de Freire, pero que después se desdibuja y del que el propio Paulo Freire hace su propia crítica. Bueno, entonces lo que voy a hacer básicamente es poner a dialogar a Freire con cada uno de esos autores, simplemente en 4 diapositivas, tomando los elementos centrales de cada uno de ellos. En relación con Marx, bueno, elementos centrales del materialismo histórico, no voy a hablar en este caso del materialismo dialéctico, o sea, de la filosofía que presenta el marxismo soviético en relación con Marx, pero básicamente voy a presentar los principales elementos gnoseológicos de la teoría marxista. Marx dice que son las relaciones objetivas las que configuran el pensamiento, que es el ser lo que determina la conciencia. Ahí yo pongo una frase de Marx que dice que el conjunto de las relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se eleva un edificio jurídico y político a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. ¿Qué nos dice Marx acá? Las prácticas son las que configuran la objetividad, la materialidad, las relaciones de los sujetos con los objetos y de los sujetos entre sí. Y esas relaciones configuran ciertas relaciones de producción, esas relaciones genéricas, ¿no? Configuran ciertas relaciones de producción que terminan configurando el pensamiento de las personas. Es decir, que en función del lugar donde uno vive y de las prácticas con las que se vincula, va a pensar de una u otra manera, ¿no? Ahí está básicamente la premisa central del materialismo de Marx, una materialidad que se construye desde las prácticas, a diferencia de lo que eran los materialismos tradicionales como el del propio Feuerbach, del que Marx en cierta forma es deudor. Este elemento atraviesa toda la obra de Freire. Freire siempre, después lo vamos a ver en alguna de sus citas, pero básicamente yo traje una acá en la que se aborda un poco la tesis materialista a la que adhiere en todo momento Freire. Freire dice: uno de los equívocos propios de una concepción ingenua del humanismo radica en que, en su ansia por presentar un modelo ideal de buen hombre, se olvida de la situación concreta existencial. ¿Qué nos dice Freire ahí? Que el punto de partida debe ser la base material de la persona. Y que cualquier tipo de idealismo, es decir, cualquier forma de pensar que hay una idea que puede llegar a sustituir, que puede llegar a transformar las prácticas a partir de la propia idea, un poco lo que planteaba Hegel, aquello de que el mundo se mueve a partir de una dinámica dialéctica que está condicionada por el desarrollo del espíritu, ¿no? Puede llevar a confundir las cosas, dice Freire. Esto lo plantea ya en la Pedagogía del Oprimido, es decir, uno de sus primeros textos. Después vamos a ir viendo que profundiza un poquito más en la medida en que, a la luz de lo que le pasa a él mismo en sus propias experiencias pedagógicas, va profundizando en su pensamiento y va haciendo una autocrítica de la forma en que él enfrentó un poco esta demanda práctica a la luz de su lectura teórica, ¿no? El materialismo histórico dice eso, básicamente, y es algo a lo que particularmente Freire no refiere, pero que se puede también pensar en sus propios textos. Marx lo que presenta es lo que se llama una teleología material. Dice que el mundo se mueve en la forma en que se mueven las relaciones productivas. La estructura, dice Marx, las relaciones de producción, los medios de producción y la fuerza de producción, es la génesis de la superestructura, es decir, del derecho, la política y la ideología. ¿Qué dice Marx? Hay un modelo productivo sobre el que se configura todo el resto. Y es condicionante. En la medida que no cambie ese modelo productivo, todo el resto de los cambios van a ser insuficientes. Después vamos a ver que Freire analiza esto. Y esto es bien importante. El otro día, casualmente, está Limber ahí, veía algo que decía el propio Limber, que él después me corrija, ¿no? La necesidad de pensar en estos problemas estructurales, y entrar bien a fondo ahí, ¿no? La necesidad de saber que hay prácticas que hay que modificar. Y bueno, Marx decía que el problema está en las relaciones de producción, ¿no? En el lugar que cada uno ocupa en la lucha de clases, decía en el manifiesto.
Bueno, la estructura es la génesis de la superestructura, lo que decíamos ahí recién, ese es un concepto central de todo el tema. En segundo lugar, y acá me voy a detener más, yo creo que Marx es un pensador que más o menos todo el mundo maneja. Hay alguien que, para mi gusto, se asocia mucho con el pensamiento de Freire y que él es, al que refiere en todo sentido, que es Georgi Lukács. ¿Por qué capaz que me detengo un poquito más? Porque Lukács es para mí uno de los materialistas más importantes del siglo XX y en el cual Freire se apoya muchísimo, como decía recién, y es un materialista que ha sido muy criticado, sobre todo por la vertiente soviética del materialismo. Hay un texto central en Lukács que se llama Historia y conciencia de clase, y que estaría muy interesante de que todos los docentes de alguna manera lo leyeran, porque es, para mí, la piedra fundamental de todas las pedagogías críticas. Yo creo que leer a Lukács hoy puede aportar no solo a la profundización de la lectura de Freire, es un autor que él leía mucho, no solamente en ese texto, sino en otros, lo cita de forma permanente, Freire, algunos elementos de Lukács. Bueno, el ser determina la conciencia, al igual que decía Marx, pero no siempre la conciencia se corresponde con la situación objetiva del sujeto. Esto ya lo había dicho Marx, pero Lukács insiste mucho en eso. ¿Qué sucede? Hablando de forma bastante coloquial, ¿no? El rico piensa como rico y el pobre piensa como pobre, decía Marx, porque hay ciertas prácticas que de alguna forma determinan su pensamiento. Ahora, ¿qué sucede? El modelo capitalista y el modelo capitalista neoliberal mucho más aún, tienen la particularidad de que genera de forma permanente estados de falsa conciencia, decía Lukács. Y desde ahí él se paraba para pensar en cierta forma la educación. Inclusive hay un proyecto que él desarrolló Lukács como ministro de Educación en Hungría, que básicamente lo que hace es poner los objetos culturales a disposición de todos, decía él, y de esa forma desarrollar estados de conciencia. Esa idea que atraviesa toda la teoría de Freire de los estados de conciencia, hace poco lo hablábamos con Mariana, ¿no? Es una idea central del pensamiento de Lukács que desarrolla a partir de lo que el propio Marx desarrollaba. Cuando Lukács presenta el texto de Historia y conciencia de clase, es criticado duramente por toda la línea marxista, sobre todo soviética, porque dicen que atribuye demasiada fuerza a la conciencia y que de esta forma se desplaza hacia el idealismo. Algo que para los marxistas también es muy común criticar en Freire. El primer Freire pone mucho énfasis en la potencia, en este caso, de los movimientos de la conciencia, ¿no? Ahora, en el año 91 se publica en español por primera vez un libro de Lukács que se llama Derrotismo y dialéctica, en el que él se defiende de esos ataques y sobre un texto que él nunca publicó. Y él dice, yo nunca dije que la conciencia puede transformar el mundo, que las conciencias o que es el espíritu el que transforma el mundo. Yo lo que digo es que hay que generar una educación política, decía Lukács, que de alguna manera desarrolle estados de conciencia que habiliten al sujeto a comprender cuándo las condiciones materiales requieren de una revolución. Fíjense que es parecido a aquello que citamos tanto de Freire, de bueno, que la educación no cambia el mundo, sino que cambia a las personas que van a cambiar el mundo, ¿no? Básicamente la línea va por ese lado. Freire tenía bien claro que cambiando solo la conciencia de las personas no era suficiente para transformar el mundo, y era algo que había repetido Lukács hasta el cansancio, y que intentó en su momento salir a aclarar, pero que después no publicó, sobre todo por ciertas relaciones políticas a las que se vinculaba. Las revoluciones requieren de una génesis objetiva, decía Lukács. No voy a leer esos textos, voy a leer, sí, no voy a leer lo de Lukács, porque es bastante complejo y sería medio tedioso, pero sí voy a hacer una referencia a la propuesta nociológica de Freire, que para mi gusto es muy deudora en este caso del pensamiento de Lukács y del propio Marx. Dice Freire, en la medida en que la captación del todo que se ofrece a la comprensión de los hombres, se les presenta como algo espeso que les envuelve y que no llega a vislumbrar, se hace indispensable que su búsqueda se realice a través de la abstracción. ¿Qué nos dice Freire? Bueno, hay que partir de lo concreto, de la realidad objetiva, y hay que pensar en un proceso de abstracción para analizar los objetos prácticos. No significa esto la reducción de lo concreto a lo abstracto, lo que equivaldría a negar su dialecticidad. Acá la dialéctica marxista a flor de piel en el propio Freire, ¿no? Sino tenerlos como opuestos que se dialectizan en el acto de pensar. Y ahí refiere Freire a eso que hablamos tanto de la dialéctica, teoría-praxis en este caso, y que la filosofía toma tanto a partir de autores, bueno, en la Escuela de Frankfurt con Adorno y Horkheimer, y del propio Habermas, que tiene un libro en el que específicamente se enfoca de eso, y que es una linda discusión para dar
a la interna, por ejemplo, de las universidades, ¿no? Tercero, ya queda poco para que no se aburran, pero el tercero que traemos acá es a Erich Fromm, también un autor que habría que recuperar. Me pasó con Erich Fromm que al releer a Freire volví a ir a fondo con sus autores y noté que lo citaba mucho más de lo que yo pensaba, ¿no? Yo también, hace unos años que no lo leía y lo volví a leer. Básicamente lo que hace Fromm es un filósofo asociado a la Escuela de Frankfurt, ¿no? De la primera generación, y que fue encargado del director de la dirección de psicología, ¿no? Del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales. Lo que hacía básicamente Fromm era articular el marxismo con el psicoanálisis. Describe los procesos de la pérdida de libertad a partir de los estados obsesivos de conciencia. Hay un libro que es La pedagogía del oprimido, en el que hay referencias personales, sistemáticas a Fromm. Fromm hablaba mucho de cómo de la pérdida de libertad y el miedo de perder esa libertad por quedar por fuera del sistema. Bueno, algo que a lo que refiere varias veces en la pedagogía del oprimido ya el primer Freire. Fromm describe también algo que toma Freire en su obra del propio Fromm, y es el placer del dominador sobre el dominado, en la dinámica de la lucha de clases. Bueno, esto es un elemento central. Hay un libro que yo recomiendo leer y que ahí está citado, que se llama Las cadenas de la ilusión, que es en el que él presenta su pensamiento teórico. Voy a marcar acá, que me avisan que está transmitiendo la reunión. En este sentido me parece que hay que recuperarlo también a Fromm, porque Fromm fue... hay un micrófono abierto ahí, porque Fromm fue excluido inclusive de las universidades de psicología por marxistas, ¿no? Algo que hace poco le pasó a los textos de Freire, del propio Bolsonaro en Brasil, ¿no? Hoy por hoy hay como un miedo a hablar de las referencias teóricas marxistas, ¿no? Y bueno, particularmente nosotros por suerte no nos ha llegado ese miedo y no tenemos ningún tipo de pudor en sabernos deudores tanto de Freire como del propio pensamiento marxista. Lo que hace básicamente Fromm es tomar el materialismo y el humanismo de Marx de los manuscritos del 44, y Freire desarrolla el propio pensamiento de Fromm. Último autor que voy a traer en este caso, después voy a caer en Freire para cerrar. Bueno, Antonio Gramsci es un autor mucho más conocido, somos deudores de Gramsci del concepto de hegemonía. Él en algún momento deja de hablar de superestructura y comienza a hablar de hegemonía, y asigna, como dice ahí, mayor amplitud a ese concepto de superestructura, sobre todo enfocándose en los valores y en las creencias, ¿no? Y configura a partir de la práctica política. Gramsci tenía una particularidad, que escribió mucho desde la cárcel, y que desde la cárcel veía y leía cómo se iban desarrollando los procesos revolucionarios, sobre todo en la Unión Soviética, y bueno, de lo que venía pasando en Italia. Casi todos los pensadores marxistas han pasado presos en Italia. Hoy por hoy lo vemos con Antonio Negri, ¿no? Que es un filósofo contemporáneo marxista que también ha estado mucho tiempo preso. Bueno, Gramsci hacía esa lectura, y en este caso voy a detenerme un segundo para leer lo que dice Gramsci acá, para que lo asociemos directamente con el pensamiento de Paulo Freire. Gramsci dice: pensar al momento de la crítica y de la conciencia, es decir, a la cuestión de si es preferible pensar sin tener conciencia crítica de ello, de modo disgregado y ocasional, esto es, participar en una concepción del mundo impuesta mecánicamente por el ambiente exterior, y, por tanto, por uno de los grupos sociales en que todos nos vemos automáticamente inmersos desde nuestra entrada en el mundo consciente, o es posible elaborar la propia concepción del mundo, consciente y críticamente. Fijémonos si no es lo que desarrolla Paulo Freire tanto en la pedagogía del oprimido como en la educación como práctica de la libertad. Eso del desarrollo de los estados de conciencia que decíamos también con Lukács. Hay otro elemento que es central. Antonio Gramsci aclara hay que aclararlo, porque generalmente cuando uno hace referencia a la hegemonía siempre entiende que la hegemonía es algo malo en este caso, y que las hegemonías se asocian con la derecha. Gramsci hablaba de construir a partir de la educación política de hegemonías de izquierda, ¿no? Y esto es un concepto que yo le pongo ahí en signos de pregunta, la nueva hegemonía gramsciana. Bueno, Freire dice: la pedagogía del oprimido es, pues, liberadora de ambos, del oprimido y del opresor.
Y fíjense ustedes cómo Freire, que muchas veces fue crítico, ya voy a terminar para que no se aburran, me quedan 2 minutos. Freire fue muy crítico del marxismo soviético. Y hay un concepto que el marxismo soviético en todo momento intentó recuperar, que fue de la dictadura del proletariado, ¿no? Y bueno, quienes criticaban la dictadura del proletariado decían, como decimos muchos hoy, que tal vez no tenga mucho sentido invertir la lucha de clases. O sea, dejar al de arriba abajo y al de abajo arriba, básicamente, ¿no? Y bueno, ahí dice Freire que la pedagogía del oprimido es liberadora del oprimido y del opresor. Y este es un elemento central en todo el marxismo occidental y que atraviesa también todo el tiempo la obra de Freire. Recuperamos entonces finalmente algunas otras frases de Freire y algunos conceptos centrales de los autores que vimos. Acá Freire dice: esta es la razón por la cual, como ya afirmábamos con anterioridad, esta pedagogía no puede ser elaborada ni practicada por opresores. Sería una contradicción no solo si los opresores defendiesen, sino practicasen una educación liberadora. Sin embargo, si la práctica de esta educación implica el poder político y los oprimidos no lo tienen, ¿cómo realizar entonces la pedagogía del oprimido antes de la revolución? Esto es un dilema que planteó Marx en su discurso inaugural de la OIT también. Bueno, sabemos que para cambiar la educación hay que cambiar las prácticas sociales, las relaciones de producción. Ahora, también sabemos que para cambiar las relaciones de producción hay que cambiar la educación. Y ahí tenemos un problema dialéctico que se viene presentando desde el comienzo del materialismo histórico, ¿no? ¿Qué primero, si una cosa o la otra? O cómo necesariamente activar esos procesos dialécticos para que el devenir que uno pretende sobre la historia realmente pueda funcionar, ¿no? Bueno, las tesis sobre Feuerbach, Freire cita en todo momento las tesis sobre Feuerbach de Marx, aquello de, bueno, la filosofía no ha hecho más que interpretar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo, la tesis 11, y también está implícito en ese texto ahí. Finalmente, si me pasa la diapositiva, ahí va. Una última referencia, bueno, lo voy a pasar, porque capaz que es más profundo y no viene al caso. Bueno, perdón, me voy a detener, ya que tengo el tiempo. Acá dice Freire: en un pensar dialéctico, acción y mundo, mundo y acción, ahora Mariana va a profundizar en esto, se encuentran en una íntima relación de solidaridad. Aún más, la acción solo es humana cuando más que un hacer es un quehacer, vale decir cuando se dicotomiza de la reflexión. Necesaria para la acción está implícita en la exigencia que plantea Lukács sobre la explicación a las masas de su propia acción. Ahí, bueno, hay una distinción entre esa distinción aristotélica y bueno, que después retoma Althusser y el propio Marx entre praxis y poiesis, ¿no? La educación es praxis, no es una práctica productiva, es una práctica contingente y que demanda de acciones diferentes y que demanda de la transformación del que a su vez es transformado, un proceso dialéctico en el que el maestro no solo enseña y transforma, sino que a la vez es transformado y que implica esa contingencia en la toma de decisiones, ¿no? Por eso el concepto de praxis que atraviesa toda la bibliografía de Freire. En este caso, bueno, y ya cerrando mi parte, el último Freire, en el que no me voy a detener demasiado, hace una crítica profunda al humanismo idealista, ¿no? A esto de atribuir demasiada fuerza a los estados de conciencia y a lo que la conciencia puede hacer. Y dice él: reconozco los riesgos a que nos exponemos, por un lado el del voluntarismo. ¿Por qué traje esto particularmente? Porque el discurso educativo actual se apoya totalmente en el voluntarismo. ¿Qué es el voluntarismo? Bueno, aquello que yo traía recién en relación a Hegel, ¿no? Por lo menos Hegel manejaba un idealismo objetivo. El voluntarismo dice que cada persona puede hacer aquello que su voluntad de espíritu determina que haga. Y esa es la mentira más grande de la educación neoliberal. No digo con esto que haya que pensar en un determinismo, ¿no? Pero sí hay que pensar que la movilidad que hoy tiene el mundo en relación con la lucha de clases es muy baja. El propio Stiglitz dijo en el año 2002 que la movilidad en el mundo en relación con la lucha de clases no supera el 10%. O sea que el 90% de los que nace rico mueren ricos y el que nace pobre muere pobre. ¿Cómo nosotros vamos a decirle a la gente que solo dependen de su voluntad de espíritu y no prepararlos para transformar el mundo a partir de unas relaciones productivas bien injustas como las que tenemos ahora y como las que la educación y el capitalismo neoliberal promueven, ¿no? Bueno, dice Freire, y cerrando, en el fondo, una especie de idealismo pendenciero, hablamos del voluntarismo, que presta a la voluntad del individuo una fuerza capaz de hacerlo todo. Ahí está la autocrítica que yo decía de Freire, ¿no? ¿Cuánta fuerza le puso en principio Freire a la voluntad del sujeto? Y
hasta qué punto la voluntad puede mover si no se transforman las relaciones productivas. Por el otro lado, el objetivismo mecanicista, y acá está la crítica a cualquier tipo de estructuralismo, materialista en este caso, que niega la subjetividad todo papel en el proceso histórico. Lo que hace Freire ahí es criticar el humanismo idealista y a su vez criticar los estructuralismos que de alguna manera dicen que la estructura siempre domina a la gente. Freire tiene esa intención de generar a partir de la práctica educativa personas sujetos con posibilidad agencial, ¿no? Con posibilidad de pensar el mundo y de pensar en la posibilidad de transformar esas prácticas. Bueno, creo que por ahí es todo. Adelante, Mariana, disculpen si demoré mucho y si aburrí mucho. Te dejo, Mariana. Gracias, José Luis. Yo voy a intentar mirar allá de lejos, pero para seguir de diapositiva, pero la tengo acá también, así que, bueno, la idea mía y en función de la convocatoria es contarles un poco desde el lugar de la educación física cómo fue viviendo este proceso. En principio, así como lo fue relatando José Luis, la educación física, ustedes sabrán, quienes nos acompañan, ha vivido un tránsito, un cambio de institucionalidad, como le llamamos nosotros, es decir, que tuvo un pasaje desde lo que era en el siglo XX, digamos, lo que era la Comisión Nacional de Educación Física, en donde la educación física constituía un departamento de ese lugar, y dentro de ese departamento un subdepartamento que era el Departamento de Enseñanza. En ese momento, probablemente muchos y muchas sabrán que éramos 55 profesores en Montevideo que distribuíamos la enseñanza a lo que podíamos enseñar. Y tanto es así que básicamente el resto de las escuelas eran cubiertas de otra forma. Bueno, ese tránsito que es más o menos de la salida de dictadura, plan 81, modificaciones 89, hasta el plan 2017, nos encuentra hoy en la Universidad de la República, en un movimiento político muy rápido, que tuvo sus consecuencias y sus causas y sus consideraciones, digamos, en época, y en ese tránsito de un lado al otro, Freire estuvo presente. Es decir, creo que ahí hay un primer mojón, ¿no? El pensamiento de Freire estuvo presente. Si uno va haciendo el análisis de los planes de estudio, la formación del profesorado, lo que vemos es que en la bibliografía de lo que en aquel momento se llamaba Introducción a la Teoría de la Educación, que era era la materia que en aquel momento estaba instalada en la formación de profesores y profesoras de educación física, no aparecía Freire ni siquiera en la bibliografía. Recién empieza a aparecer algo en la bibliografía de Freire a partir de lo que se llama el Plan 1992, que es el primer plan que pedagogizó la educación física. Y en ese tránsito también se vivencia allí un cambio de interés curricular. Es decir, nosotros veníamos, bueno, lo podemos vivir en nuestras propias historias. La educación física tenía mucho más que ver con cuestiones técnicas, de actividad física, de movimiento, de lo biológico y la salud, y hay un tránsito pedagógico hasta lo que hoy creo es la formación más crítica de la educación física, que se puede hablar de una transformación, de una inclusión de Freire que entre el Plan 92 y el 2007 vivió como un momento de desaparición también. Es decir, cuando nosotros cambiamos desde un profesorado a la universidad, Freire reaparece, entiendo o entendemos nosotros hoy, en lo que es el propio tránsito de la conciencia más ingenua a la conciencia más política. Creo que ahí hay como un tránsito interesante y que empieza a vivenciarse en los programas. Entonces nosotros allí con José Luis poníamos que en realidad esa aparición de Freire se empieza a vincular al lugar de la educación física en la sociedad. En este caso lo vivenciamos básicamente, creo que hay dos libros que son de los más leídos por los profesores de educación física en ese, no que todos lo hayan leído, sino aquellos que eran lectores e interesados por la educación, la pedagogía, hoy la teoría de la educación y hoy la teoría de la enseñanza, en aquel momento la didáctica, es decir, todo un cambio de lo técnico al interés curricular más político, digamos, son, por un lado, la educación como práctica de la libertad y por otro lado, la pedagogía del oprimido. Son los dos textos más relevantes en todo ese tránsito de estudios. Entonces, bueno, en ese escenario contar un poco el pasaje de planes, la aparición, entonces, vinculada a estas dos cuestiones
y dos elementos claves que hoy, digamos, nos fortalecen en lo que es hoy el ISEF en nivelar, que es la relación entre la educación física y la sociedad, que se ve básicamente en tres elementos. Capaz que pasás un par de diapositivas, José Luis, para acelerar la presentación, porque tampoco quiero ser muy reiterativa, ¿no? En primer lugar, dale nomás, el aporte del pensamiento. Ahí va. Primero el tema de educar para emancipar, es decir, la idea principal de que la educación supone de alguna manera una relación con el hombre y con el mundo de transformación. Y esta situación de que la práctica y la intervención hacen esa transformación. Y la cuestión política en el sentido de entender a esa práctica, a esa intervención como un proyecto social que nos hace y al cual hacemos. Allí hay una frase bastante, creo que todos la recuperamos de Freire, que no hay educador educando, ni educando educador, sino que todos nos educamos entre sí mediatizados por el mundo. Bueno, ese tránsito, la frase en el instituto también cayó y volvió a recuperarse. Y hoy se recupera principalmente de la extensión universitaria, que es capaz el lugar más interesante para producir conocimiento en sociedad. Es decir, esa lógica freiriana vuelve a incluirse hoy desde la extensión. Interpela la enseñanza, sobre todo en una teoría de la enseñanza muy estructural, enseñar un saber preestablecido o establecido, la extensión recupera la co-construcción de saberes y lo vivifica, digamos, esa misma enseñanza. Y hoy diríamos que Freire está presente desde ese lugar. Capaz podemos mostrar unas fotos, José Luis, si te parece. No sé si... ahí va. Adelantá nomás. Bueno, a ver, adelantá porque esa iba al final, pero no importa. Ahí está. Entonces, lo que nosotros mostramos acá es cómo nosotros empezamos a trabajar a partir del movimiento, en movimiento como nosotros le llamamos, en situación de escuelas en donde vienen los vecinos, las vecinas, los niños, las niñas, los padres, las madres, y trabajamos en la construcción del deporte con ellos y ellas. A partir de allí se van elaborando proyectos de trabajo en donde, entre otras cosas, aparece la discusión, no solamente de la práctica, por ejemplo, deportiva, en este caso que es la Escuela Deportiva Malvin Norte, allí hay una sede de ISEF, sino cómo esa práctica deportiva se va recuperando a partir del diálogo con la comunidad, en donde además se discute, por ejemplo, la educación física como una cuestión cultural, como una cuestión política, como una producción económica y de consumo, como una producción que se construye en nosotros y nosotros permitimos a partir de allí que se construya con otros. Y cómo, a su vez, la escuela, lo normativo de la escuela rompe estructuras y sale al encuentro de la comunidad. Y viceversa, ¿no? Como la comunidad se visualiza, como la escuela se visualiza en esa comunidad. Creo que por ahí podríamos ir cerrando para darle paso al Inver, porque nos fuimos con un poquito de tiempo, estimo. Muchas gracias.